El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Hola, soy el tío José del Ministerio Conéctate a Jesús. Estoy muy feliz de saber que estás conectado a este canal. Por ello, quiero darte un regalo sorpresa por tu asistencia. Para ello, te voy a pedir que dejes un comentario y tu correo electrónico. Bueno, eso es todo. Ahora vamos con el programa de hoy, que está buenísimo. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. En el segmento Vidas con Objetivos. La serie Feliz para Siempre, el conflicto, capítulo 10, Progresos de la Reforma de los siglos. Páginas 175 a la 176. Thomas Müntzer, el más activo de los fanáticos, era hombre de notable habilidad que, si la hubiesen causado debidamente, habría podido hacer mucho bien, pero desconocía aún los principios más rudimentarios de la religión verdadera. Deseaba vehementemente reformar el mundo, olvidando, como otros muchos iluminados, que la reforma debía comenzar por él mismo, y vid. Lib. 9, cap. 8. Ambicionaba ejercer cargos e influencia, y no quería ocupar el segundo puesto, ni aun bajo el mismo Lutero. Declaraba que, al colocar la autoridad de la Escritura en sustitución de la del Papa, los reformadores no hacían más que establecer una nueva forma de papado. Y se declaraba divinamente comisionado para llevar a efecto la verdadera reforma. El que tiene este espíritu, decía Müntzer, posee la verdadera fe, aunque ni por una sola vez en su vida haya visto las Sagradas Escrituras, y vid. Lib. 10, cap. 10. Los maestros del fanatismo se abandonaban al influjo de sus impresiones y consideraban cada pensamiento y cada impulso como voz de Dios. En consecuencia, se fueron a los extremos. Algunos llegaron hasta quemar sus Biblias, exclamando, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Las enseñanzas de Müntzer apelaban a la afición del hombre a lo maravilloso, y de paso daban rienda suelta a su orgullo al colocar en realidad las ideas y las opiniones de los hombres por encima de la palabra de Dios. Millares de personas aceptaban sus doctrinas. Pronto llegó a condenar el orden en el culto público y declaró que obedecer a los príncipes era querer servir a Dios y a Belial. El pueblo que comenzaba a emanciparse del yugo del papado, tascaba el freno bajo las restricciones de la autoridad civil. Las enseñanzas revolucionarias de Müntzer, con su presunta aprobación divina, los indujeron a sublevarse contra toda sujeción y a abandonarse a sus prejuicios y a sus pasiones. Siguiéronse las más terribles escenas de sedición y contienda y los campos de Alemania se empaparon de sangre. La angustia de corazón que Lutero había experimentado hacía tanto tiempo en Erfurt, se apoderó de él nuevamente con redoblada fuerza al ver que los resultados del fanatismo eran considerados como efecto de la reforma. Los príncipes papistas declaraban, y muchos estaban dispuestos a dar crédito al aserto, que la rebelión era fruto legítimo de las doctrinas de Lutero. A pesar de que estos cargos carecían del más leve fundamento, no pudieron menos que causar honda pena al reformador. Parecíale insoportable que se deshonrase así la causa de la verdad identificándola con tan grosero fanatismo. Por otra parte, los jefes de la revuelta odiaban a Lutero no solo porque se había opuesto a sus doctrinas y se había negado a reconocerles autorización divina, sino porque los había declarado rebeldes ante las autoridades civiles. En venganza le llamaban vil impostor. Parecía haberse atraído la enemistad tanto de los príncipes como del pueblo. Los romanistas se regocijaban y esperaban ver pronto la ruina de la reforma. Hasta culpaban a Lutero de los mismos errores que él mismo se afanara tanto en corregir. El partido de los fanáticos, declarando falsamente haber sido tratado con injusticia, logró ganar la simpatía de mucha gente, y, como sucede con frecuencia con los que se inclinan del lado del error, fueron pronto aquellos considerados como mártires. De esta manera los que desplegaran toda su energía en oposición a la reforma fueron compadecidos y admirados como víctimas de la crueldad y de la opresión. Esta era la obra de Satanás, y la impulsaba el mismo espíritu de rebelión que se manifestó por primera vez en los cielos. Satanás procura constantemente engañar a los hombres y les hace llamar pecado a lo que es bueno, y bueno a lo que es pecado. ¿Y cuánto éxito ha tenido su obra? ¿Cuántas veces se critica a los siervos fieles de Dios porque permanecen firmes en defensa de la verdad? Hombres que solo son agentes de Satanás reciben alabanzas y lisonjas y hasta pasan por mártires, en tanto que otros que deberían ser considerados y sostenidos por su fidelidad a Dios, son abandonados y objeto de sospecha y de desconfianza. La falsa piedad y la falsa santificación siguen haciendo su obra de engaño.
bajo diversas formas dejan ver el mismo espíritu que las caracterizara en días de Lutero, pues apartan a las mentes de las escrituras e inducen a los hombres a seguir sus propios sentimientos e impresiones en vez de rendir obediencia a la ley de Dios. Este es uno de los más eficaces inventos de Satanás para desprestigiar la pureza y la verdad. Denodadamente defendió Lutero el Evangelio contra los ataques de que era objeto desde todas partes. La palabra de Dios demostró ser una arma poderosa en cada conflicto. Con ella combatió el reformador la usurpada autoridad del Papa y la filosofía racionalista de los escolásticos, a la vez que se mantenía firme como una roca contra el fanatismo que pretendía aliarse con la Reforma. Cada uno a su manera, estos elementos opuestos dejaban a un lado las sagradas escrituras y exaltaban la sabiduría humana como el gran recurso para conocer la verdad religiosa. El racionalismo hace un ídolo de la razón y la constituye como criterio religioso. El romanismo, al atribuir a su soberano pontífice una inspiración que proviene en línea recta de los apóstoles y continúa invariable al través de los tiempos, da amplia oportunidad para toda clase de extravagancias y corrupciones que se ocultan bajo la santidad del mandato apostólico. La inspiración a que pretendían Munzer y sus colegas no procedía sino de los desvaríos de su imaginación y su influencia subvertía toda autoridad, humana o divina. El cristianismo recibe la palabra de Dios como el gran tesoro de la verdad inspirada y la piedra de toque de toda inspiración. La serie Feliz para siempre el conflicto capítulo 10, Progresos de la Reforma de los siglos. Páginas 175 a la 176. Aquí tienes el análisis del nuevo texto, dividido por párrafos. 1. Thomas Munzer, un líder fanático. Resumen: Thomas Munzer, a pesar de su habilidad, no comprendía los principios básicos de la religión. Ambicionaba poder e influencia, y rechazaba someterse a Lutero. Munzer se autoproclamaba como el verdadero reformador, afirmando que la verdadera fe no dependía de la escritura. Análisis. El párrafo refleja cómo el fanatismo de Munzer estaba impulsado por el orgullo personal y una visión distorsionada de la fe, alejándose de los principios fundamentales de la Reforma. Su rechazo a la autoridad de la escritura, en favor de una supuesta inspiración divina, lo posiciona en un camino peligroso, donde su ambición personal toma el lugar de una verdadera reforma espiritual. 2. El fanatismo y la exaltación del espíritu sobre la Biblia. Resumen: Munzer y otros fanáticos se dejaron llevar por sus impresiones y consideraron cada pensamiento como la voz de Dios, rechazando la autoridad de la Biblia y promoviendo la idea de que el espíritu debía guiar por encima de las escrituras. Análisis. Este párrafo muestra la peligrosa tendencia del fanatismo de reemplazar la palabra de Dios con las ideas y emociones humanas. Al poner las ideas y opiniones personales por encima de la Biblia, Munzer y sus seguidores caen en la trampa del orgullo, lo cual genera una ruptura con los fundamentos bíblicos de la Reforma. Esto demuestra un claro alejamiento de la verdad revelada por Dios. 3. El caos social y la rebelión contra la autoridad. Resumen: las enseñanzas de Munzer, que promovían la desobediencia civil y religiosa, fomentaron la rebelión entre el pueblo. Esto provocó una serie de levantamientos que terminaron en violencia y derramamiento de sangre en Alemania. Análisis. Aquí se evidencia cómo el fanatismo, bajo la influencia de Munzer, no solo causó desorden religioso, sino también una desestabilización social y política. El fanatismo lleva al pueblo a desafiar la autoridad civil y religiosa, mostrando el potencial destructivo de doctrinas mal orientadas que apelan al descontento y las pasiones de la gente. Las consecuencias son devastadoras, tanto para la Reforma como para la sociedad. 4. Lutero y su angustia frente al fanatismo. Resumen: Lutero sufrió profundamente al ver que el fanatismo de Munzer se asociaba erróneamente con la Reforma. A pesar de que las acusaciones eran infundadas, los papistas y otros enemigos de Lutero las usaron para desacreditar la causa reformista. Análisis. Este párrafo revela la angustia de Lutero al ver que el fanatismo de Munzer empañaba la verdadera Reforma. Lutero era plenamente consciente de que la sublevación violenta y el caos que provocaba Munzer dañaban la percepción de su movimiento, y aunque no tenía conexión con esos excesos, fue injustamente acusado. Esto subraya la vulnerabilidad de la Reforma frente a la manipulación de sus enemigos, quienes estaban ansiosos por desacreditarla. 5. Oposición y odio hacia Lutero. Resumen: los líderes de la revuelta odiaban a Lutero porque se opuso a sus doctrinas y los declaró rebeldes. Mientras tanto, los romanistas se alegraban ante la aparente ruina de la Reforma, acusando a Lutero de los errores que él mismo intentaba corregir. Análisis. Lutero se encontraba entre dos fuegos, el odio de los fanáticos y la alegría de los papistas. Este párrafo refleja la intensa oposición a la que se enfrentaba, tanto de los revolucionarios como de sus adversarios católicos, quienes manipulaban la situación para desacreditar su obra reformadora.
Lutero se mantuvo firme en sus convicciones, a pesar del peligro de ser malinterpretado y atacado por ambos lados. 6. Manipulación y martirio falso. Resumen, los fanáticos, al declararse víctimas de injusticia, lograron ganar la simpatía de muchos, quienes los veían como mártires. Los agentes de Satanás eran alabados y hasta considerados víctimas, mientras que los verdaderos siervos de Dios eran rechazados y despreciados. Análisis. Este párrafo enfatiza cómo el fanatismo y el error pueden engañar a las personas, haciéndolas ver como mártires a aquellos que en realidad están promoviendo la rebelión y el caos. Este es un claro ejemplo de la estrategia de Satanás para distorsionar la verdad y confundir a los fieles, presentando lo malo como bueno y lo bueno como malo. Lutero percibe esta realidad y sufre al ver cómo los verdaderos defensores de la verdad son ignorados o maltratados. 7. El engaño de la falsa piedad. Resumen, la falsa piedad y santificación continúan desviando a las personas, apartándolas de las Escrituras y llevándolas a seguir sus propias emociones y sentimientos en lugar de obedecer la ley de Dios. Análisis. Este párrafo refleja una crítica directa a las formas de piedad falsa que siguen prevaleciendo en tiempos de Lutero. El fanatismo, al desviar a las personas de las Escrituras, lleva a un engaño espiritual profundo. Para Lutero, seguir las emociones y sentimientos sin el fundamento de la palabra de Dios es una de las tácticas más efectivas de Satanás para destruir la verdadera fe. 8. Lutero defiende la Reforma. Resumen, Lutero defendió con valentía el Evangelio contra los ataques de los papistas, los escolásticos racionalistas y los fanáticos, utilizando la palabra de Dios como su arma principal en cada conflicto. Análisis. Este párrafo resume la tenacidad de Lutero en la defensa de la verdadera Reforma. A pesar de la oposición desde diferentes frentes, Lutero se mantuvo fiel a la palabra de Dios, que consideraba la única herramienta válida para combatir los errores del papado, el racionalismo y el fanatismo. Su firmeza frente a estos ataques demuestra su compromiso con la verdad bíblica, resistiendo la tentación de aliarse con movimientos que distorsionaban o corrompían el Evangelio. Conclusión general. Este texto describe el impacto negativo del fanatismo liderado por Thomas Müntzer, que distorsionó los principios de la Reforma e intentó vincularse con ella, causando caos y violencia en Alemania. Lutero, profundamente angustiado por la identificación errónea del fanatismo con la Reforma, se mantuvo firme en su rechazo a la rebelión y en su defensa de la autoridad de la palabra de Dios. El texto destaca cómo Satanás utiliza el engaño para promover el error y cómo la falsa piedad sigue desviando a las personas del verdadero camino de la fe. A pesar de la oposición y las falsas acusaciones, Lutero perseveró en su misión de defender el Evangelio y la auténtica Reforma, confiando siempre en el poder de la Escritura para combatir los errores de su tiempo. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó la serie Feliz para siempre, el conflicto, capítulo 10, Progresos de la Reforma de los Siglos, páginas 171 a la 172. El Ministerio Conéctate a Jesús les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones.